Lucas 1:37. ¿Cómo amamos la palabra? La palabra que nos salva, el Evangelio que es locura para los que se pierden, pero para nosotros sabiduría de Dios. Esta palabra sabia anula toda sabiduría humana de esta tierra. Dice así la palabra del Señor, Lucas 1:37, porque para Dios no hay nada imposible en todo lo que promete. Que esta palabra bendiga a todos los corazones. Oremos al Padre. Señor Jesús, estamos ahora debajo de un mover de la palabra, en un momento más, el mover a través del don de fe y de la palabra de conocimiento. Y yo preciso, Señor, que uses mi vida, mis cuerdas vocales, mi mente y mi corazón para hablar a la iglesia sobre este asunto, razones por las cuales oraciones no son respondidas. Queremos corregir cualquier situación para que cuando oramos a Dios, los cielos se abran y la respuesta venga en el nombre de Jesús. Entonces, Señor, aquí estoy como el menor de los apóstoles, frágil como polvo, pero así tú me llamaste y determinaste para ser un apóstol y un pastor. Úsame en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios diga amén, amén y amén. Mis amados hermanos, mi familia, santos preciosos, mis hijitos en la fe, nosotros precisamos tener hoy una comprensión todavía más profunda de lo que es la oración y el poder de la oración. Precisamos aprender a confiar más en Dios y en su palabra. La palabra es sagrada, la palabra es verdadera. Y por eso mi llamado es que siempre llevemos la palabra, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Cristo, solo la palabra de Cristo. Entonces la palabra nos dice en esta noche que para Dios no hay nada imposible. Él hizo más de 2000 promesas. Y ninguna de esas promesas tiene imposibilidad delante de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Él puede manifestar y realizar lo que Él quiere. Entonces te digo una vez más, toda mi vida siempre fue definida por autenticidad, consistencia y audacia. Es el área que más lucho en la vida, el área de la oración. Lucho, pero lucho con fe y osadía para tener todos los días, sin nunca quebrar, un tiempo a solas con Dios. Lucho siempre para hacer oraciones sinceras. Lucho todos los días para ser un hombre de Dios fervoroso. Lucho para nunca dejar de orar. Yo siempre me acuerdo de lo que dice Tesalonicenses: oren sin cesar. Esta es la razón que tú vas a comprender hoy. Precisamos creer fuertemente en ese modelo de oración. Todos los grandes de la Biblia Sagrada, todos fueron personas de oración. Ahora, ¿existen razones por las cuales las oraciones no son respondidas? ¿Hay alguna piedra que se mete ahí e impide una manifestación de la oración? ¿Existe algún nudo en esa ligación de ese fluir de Dios que impide que Dios manifieste su gloria? Sí.
Y yo seré en cada uno de estos puntos breve para agradar el corazón de Dios, pero muy sincero, porque preciso explicar algunas cosas importantes. En primer lugar, la oración no es respondida cuando hay pecados ocultos. Isaías dice eso en 59, 1 y 2. La mano de Dios no se ha cortado para que no pueda salvar, ni su oído está sordo para no poder oír. Pero vuestras iniquidades hacen separación entre Dios y ustedes. Es decir, yo no puedo tener ninguna barrera de iniquidad que me separe de Dios. Dice, vuestros pecados encubren su rostro de ustedes para que Él no los escuche. Entonces significa que cuando existe un pecado oculto, no confesado, sabe eso, que la persona asumió el dolo, asumió las consecuencias y aún así erra y peca. Dice que encubre Dios su rostro y no escucha. El libro de Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus transgresiones jamás prosperará, mas el que se confiesa, el que los confiesa y las deja, alcanzará misericordia. Entonces nosotros precisamos entender esto. Que nosotros, porque vean, todos nosotros erramos. Errar, todos erran. Pecar, todos pecamos. Si tú dices que no pecas, estás mintiendo. Ahora te estoy hablando en dolo. Aquel error que tú cometes para predicar al prójimo, para robar la alegría de la familia, para juzgar a alguien. Ese tipo de iniquidad, porque aquí está hablando de iniquidades. Son pecados dolosos, son situaciones que la persona dice, yo no quiero ni saber. Dios encubre su rostro. Y en cuanto la persona no confiesa, no alcanza misericordia, Dios no responde. 1 Juan 1, 5 al 8 dice eso. El mensaje que le hemos oído y anunciamos esta: Dios es luz y en Él no hay ningún tipo de tinieblas. Si decimos que mantenemos comunión con Él y andamos en las tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, mantenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nosotros mismos nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Entonces pecar, todos pecamos, o por omisión, o por pensamientos, o por actitudes. Algún momento en la fragilidad de nuestra carne. Pero cuando Pablo dice, haz morir tu naturaleza terrenal, los pecados, orgías, vicios, iniquidades, desear mal al prójimo, hacer algo para perjudicar a alguien, son pecados dolosos que roban la felicidad e encubren el rostro de Dios. Si tú preguntas, apóstol, ¿tú pecas? Sí, tú pecas, todos pecamos. Y a veces nos arrepentimos mucho porque siempre un resultado y un fruto de eso. Pero la práctica dolosa es el promesa, la iniquidad. La iniquidad. Segundo lugar, las oraciones no son respondidas cuando hay un espíritu que no perdona. Marcos 11:25 dice eso: y cuando estés orando, si tenés alguna cosa contra alguien, perdona. Pastor, el jefe, el director, mi vecino, la suegra. Si tú tienes algo contra alguien, perdona.
para que tu Padre Celestial te perdone. Entonces quiere decir que si yo estoy orando y tengo algo contra alguien y no perdono, eso bloquea mi vida. Es como agarrar una manguera y dar un nudo, el agua no sale, el fluir de Dios no sucede. Perdone. Pastor, pero esa persona, sí, yo sé, conozco, ya pasé por muchos dramas, pero es mejor perdonar para que Dios responda a tus oraciones. Tercer lugar, cuando hay incredulidad en el corazón. Saben, la experiencia que estamos teniendo en estos últimos 2 meses de orar insistentemente es, por algunas personas yo lloré unas 4 o 5 veces. Yo noto la fe, la persona quiere ver a Dios obrar, pero yo oré por mucha gente que no estaba conectada. Entonces Santiago explica esto en capítulo 1, versículo 6. Pida pues con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar. No puedes dudar. Pero yo ya fui a pedir oración y todavía no sucedió. Eso es incredulidad. No puedes ser incrédulo. Tienes que ser fervoroso, no dudar de nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es llevado de un lugar a otro por el viento. No piense tal persona que recibirá del Señor alguna cosa. Si mi corazón tiene alguna incredulidad, alguna duda, ¿cómo voy a alcanzar del Señor algo? Dígamelo. La palabra es clara. Dice que si yo dudo, no alcanzo nada de Dios. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, yo no puedo esperar que Dios me atienda si yo mismo estoy dudando de Él. No suponga esa persona que recibirá algo del Señor. Algo puede ser una enfermedad, un problema financiero. Si yo doy un paso aquí en adelante con duda, bueno, todos están yendo, yo voy también. Pero si eso que estás haciendo tiene duda, entonces no vas a recibir, porque la duda no es de Dios. Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se aproxima a Dios crea que Él existe y que se torna galardonador de aquellos que lo buscan. Dios es el que premia, Dios es el galardonador, Dios es el que bendice a los que creen. Es necesario que el que se aproxima a Dios crea, porque si yo tengo alguna duda, sé que no voy a alcanzar nada de Dios. Y en cuarta situación que impide el obrar de Dios, cuando los motivos de mi oración son impropios, errados. Santiago, hermano del Señor, en Santiago 4:3 dice, pedís pero no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites y placeres. Piden con motivaciones equivocadas. No está correcto la forma en la que piden. Yo me acuerdo, hace muchos años vino aquí un hombre, era conocido nuestro y tenía una propuesta política. Y yo quería saber tu plan para poder hablar a la iglesia. Él me dijo, mira, en primer lugar, quiero elegirme porque quiero concertarme, porque yo gasté 400.000 reales y quiero recuperar. Entonces no vamos a hablar más, porque lo que tú estás pidiendo es impropio, es equivocado. Pide mal. Yo no puedo pedir fuera de lo que la Biblia dice.
¿Se acuerdan? Yo conté esta historia varias veces. Una vez vino una señora con la hija y me dijo, apóstol, ven aquí, ven aquí. Ora para Dios matar a mi marido, para que Dios se lo lleve. Yo le dije, señora, vino a pedir a quien da vida, que predica vida, para que ore, para que Dios mate a su marido. Dios va a dar longevidad a su marido, va a vivir 150 años, porque está pidiendo mal. Está pidiendo equivocado, pedir mal. Es pedir contra lo que la Biblia dice. Entonces, cuando no estoy en línea con la palabra, estoy pidiendo mal. Es un obstáculo que impide el obrar de Dios. Quita lugar. Una relación conyugal alienada. Vean, esto es muy importante. Si el matrimonio no es como la palabra de Dios enseña, esposa sea sumisa, marido, ame a su mujer, entréguese por ella como Cristo se entregó por la iglesia. Entonces, el apóstol Pedro fue genial cuando Dios lo enseña al respecto de esto. Vean lo que dice, como hacía Sara, que obedecía a Abraham, llamándole de Señor, de la cual ustedes se volvieron hijas, practicaron el bien y no temiendo perturbación. Es decir, cuando una persona está en línea con la palabra, cuando una mujer sabe de la sumisión para el marido y no sirve inventar historias. Dice que Sara no temió perturbación, porque ella se ponía en el lugar de esposa amorosamente. Llegaba a decir que Abraham era el señor de ella, era una mujer apasionada, una mujer dedicada a Abraham. Abraham quiso en la hora de morir que sus huesos sean sepultados junto a los huesos de su mujer. Ahora dice la palabra que cuando esta sintonía no existe, maridos, ustedes igualmente vivan la vida común del hogar con discernimiento, teniendo en consideración con vuestra esposa, porque es el vaso más frágil. Yo a veces veía a un hermano de la iglesia y yo sabía que él le pegaba a la mujer. En la calle es tranquilito, pero en casa se hace el machón. Y yo pensaba, yo conozco tantos años a este hombre, siempre agrediendo a la esposa. No falta el culto, levanta las manos. Y Dios no respondió ninguna oración de él. Porque si el marido no trata a la mujer con dignidad, porque los dos son herederos de la misma gracia de vida, cuando no trata a la esposa como debe ser y la esposa no trata al marido como debe ser, se interrumpen vuestras oraciones. Se cortan. ¿Están entendiendo? No sirve todo en la iglesia. El problema es el día a día. La mujer, la esposa, tiene que ser tratada por un creyente con dignidad. No es cualquier cosa, simplemente es el vaso más frágil. Pedro dice que debes tratar a tu esposa con dignidad. Puedes venir cuantas veces quieras al altar, pero Dios no va a oír la oración en sexto lugar. Saben que la oración precisa de esfuerzo, de perseverancia. La oración no puede ser anémica. No puede ser frágil. Viendo ser esto agradable a los judíos, prendieron también a Pedro y eran los días de los panes sin levadura.
Y habiendo prendido a Pedro, lo lanzaron a la cárcel y pusieron 4 escoltas, 4 soldados, cada uno 16 soldados para guardarlo. Y querían presentarlo después de la Pascua al pueblo para que él muriera. Los propios judíos querían el mal de Pedro. Hechos 12:6 dice que cuando Herodes estaba para presentarlo en aquella misma noche, Pedro dormía entre 2 soldados, acorrentado entre 2 cadenas, y los centinelas aguardaban allí en la cárcel. Era una situación difícil, un caso perdido. Pero sobrevino un ángel del Señor. Puedes estar delante de un caso imposible. Tenía 16 hombres armados. Dice, esa es la relación con Dios. Dice, vino un ángel del Señor, una luz iluminó la prisión, y tocando al lado de Pedro lo despertó diciendo, levántate deprisa, y las cadenas se le cayeron de las manos. Saben que esta noche cadenas van a caer aquí adelante, cosas que aprisionan el corazón, la mente, impulsos suicidas, automutilación, problemas gravísimos, no importa cuál sea la prisión. Dice que Dios hizo caer las cadenas y el ángel le dice, ponte la sandalia, prepárate y sígueme. Y Pedro saliendo no sabía que era real, parecía apenas una visión. Fue con el ángel y después que pasó la primera y la segunda centinela, que no los vieron, llegaron al portón de hierro que daba por la ciudad, al cual se les abrió automáticamente. Amados, Dios es un Dios vivo. ¡No puedes dudar! Eran soldados, eran corrientes, era portón de hierro, pero el portón se abrió sobrenaturalmente, automáticamente, y saliendo fueron para una calle. Y dice el versículo 12 que considerando su situación resolvió a la casa de María, madre de Juan, de sobrenombre Marcos, donde había muchas personas que estaban congregadas y oraban. Muchas personas. Y aquí estamos muchas personas esta noche, ¿eh? El obispo André todos los lunes está aquí orando. Yo lo veo por internet. Las personas están aquí con el cuchillo entre los dientes y sangre en los ojos porque tienen que suceder los milagros en nuestra vida. Y estaban muchos ahí congregados en oración en una casa. Cuando él golpeó en el portón, reconocieron la voz de Pedro y anunció, Pedro está en el portón, y ellos le dijeron a la chica, Rod, estás loca. Estás loca, niña. Él está preso, va a ser presentado por la Pascua, lo van a matar, estamos aquí orando. Pero bueno, eso ahí no funciona. Rode. Entonces ella insistía. Ellos no creían, decían es un ángel. Pero Pedro continuaba golpeando y ellos abrieron y quedaron atónitos. Cuando lo vieron, él les hizo señal para que se callaran y contó cómo el Señor los sacó de la prisión y anunció esto a Santiago y los hermanos. Saliendo de allí fue a otro lugar. Las personas estaban ahí orando y ellas no creían que Dios podía responder. ¿Cuál es el problema que Dios no puede hacer? No existe. 16 hombres guardándolo, más las cadenas, el tronco, los portones de hierro. Pero Dios fue misericordioso porque había un grupo de oración. Señor, suelta a Pedro, libera a Pedro. Señor, ya ayuné, lloré. Y cuando llegó Pedro dice, nada, no puede.
en lo que es una oración anémica. Dios es muy misericordioso con nosotros, pero no estaban orando tan determinadamente porque oraban para que sea suelto, y cuando fue suelto decían no lo creo. Domingo te iba a mostrar una foto. Tenemos una hermana que tenía cáncer en el ojo, estaba con el ojo casi cerrado. Edelcia tenía cáncer en el ojo. Recibió las oraciones de la iglesia. Cuando volvió a la médica le dijo, no tenés más nada, estás sana. Estábamos orando para la sanidad, entonces gloria a Dios. Yo no puedo dudar. Si yo no tengo una expectativa positiva, no sirve de nada orar. Pedro estaba allí. Niña, estás loca, no puede ser Pedro. Y Pedro estaba ahí, soy yo. No creemos, estamos orando, pero con cero expectativa. Entonces, tenemos que entender que cuando oramos el cielo se mueve, ángeles están aquí. Yo no estoy pensando ser que Dios va a bendecir, no va a bendecir. Yo creo que va a salir de aquí liberto, transformado, feliz. No hay imposible en ninguna de las promesas de Dios. Yo tengo un testimonio. Hace algunos años atrás fui a estudiar a Singapur en el Instituto Hagai, un instituto de lideranza mundial. Y cuando terminé el instituto fui a Corea a la iglesia de Yonggi Cho, que era el pastor de la mayor iglesia. Y yo quería conocer algo que se llamaba montaña oración. Y fui para una montaña y allí encima encontré las cosas más importantes. Las personas iban para adentro a orar y había un gran templo. Y habría uno también del tamaño de nuestra capilla, sin bancos, y todos sentados, con agua, con comida. Y yo llegué junto con la pastora, llegué con 10.000 pedidos de oración. Llegué con la pastora Corana, oramos. Dije sin ofensa, porque todos aquí están acostados, con agua, con comida. ¿Quién son estas personas? Nosotros tenemos aquí la siguiente fe. Entró aquí enfermo, solo sale de aquí cuando está curado. Yo quedé choqueado. Yo dije, wow, Rode. Quiere decir que ellos vienen y no salen de aquí hasta que no son curados. Y si tardan un mes, van a estar un mes aquí. No hay 72 horas para resolver el problema del país. No salen en cuanto Dios no obra. Yo pasé allí un día y yo vi una señora que estaba ahí con una botella de agua, toda curvada, y de repente se levantó, chao y bendición, no tengo más nada. El pueblo era de fe. Solo salen de aquí sanados. Hay personas, una señora una vez me dijo, yo llegué aquí varias veces con el hermano. Fui también a la Universal, a un sacudimiento. Después fui a otro que dan con aceite, con sal. Yo le dije, señora, es mejor que allí, porque Dios no va a resolver, tú no crees en nada. Santiago 5, 17 y 18. El tiempo está pasando. Elías era un hombre semejante a nosotros, igual a nosotros, sujeto a los mismos sentimientos, oró fervorosamente con insistencia para que no lloviera sobre la tierra, y por 3 años y 6 meses no llovió. Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra hizo germinar frutos. Él oró con insistencia. Séptimo y último punto. Yo tengo que orar y reconocer la soberanía de Dios. Porque si yo no conozco la soberanía de Dios y la voluntad de Dios, voy a pasar a cuestionar a Dios. Romanos
9:15 dice, pues el Señor le dijo a Moisés, yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia y me compasaré de quien quiera tener compasión. Así pues no depende de quien quiere ni de quien corre, más de Dios usar su misericordia. Amados, nosotros tenemos que confiar y obedecer. Dios mandó orar, vamos a orar. Pastor, hay personas que oramos y no fueron sanadas. Yo sé que eso deja a mucha gente perpleja, porque Dios no responde afirmativamente siempre. ¿Por qué? Nuestras motivaciones tienen que ser siempre puros, con intensidad. ¿Ven lo que dice Isaías 55:8? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Porque hubo casos en que oramos, la iglesia oraba y la persona partió. Porque nuestros pensamientos no son los de Dios. Quien tiene el destino es Dios. Vamos a hacer nuestra parte. Y yo sé que Dios es muy misericordioso. Él es bueno, pero nosotros no tenemos una explicación porque hay casos que nos duele mucho. Cuando Dios nos respondió, Él es soberano, no es, Él es soberano. A mí me gustaría que todas las oraciones, todas tuvieran un resultado inmediato y positivo. Pero si yo estoy orando por una persona que tiene uno de estos problemas aquí, no reconoce la soberanía de Dios, no tiene una relación conyugal correcta, ni motivaciones correctas, tiene incredulidad en su corazón, tiene pecados ocultos sin confesar, cuando tiene un espíritu que no perdona, iracundo, ¿qué puedo hacer? Estoy diciendo que debemos alinear nuestro camino con Dios. Él es Dios y Él tiene la palabra final. ¿Se acuerdan de Job? Un hombre piadoso, temeroso de Dios, y de repente recibió un montón de noticias. Murió tu filho, cayó tu matrimonio, perdiste tus bienes, tus animales, y Job comenzó a decirle a Dios, ¿por qué todo esto me sucede? ¿Por qué enfermé? Mi mujer me persigue, todo esto me ha sucedido. Dios no le dio una respuesta clara a Job. Y entonces Job 42, esto no es un buque de flores, esto es una respuesta muy importante del primer libro de la Biblia en la antigüedad. Entonces respondió Job al Señor: ahora sé que tú todo puedes, tú eres soberano y ninguno de tus planes puede ser frustrado, ninguno. Versículo 3. ¿Quién aquel que sin conocimiento encubre el consejo? Porque hablé de lo que no entendía. Te cuestioné y no sabía lo que estaba haciendo. Cosas maravillosas. Cosas que yo no conocía sobre tu grandeza, tu soberanía, tu amor. Escúchame, pues tú me dijiste. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Yo te conocía solamente de oír hablar, pero ahora tengo una experiencia contigo. Ahora mis ojos te ven. Por eso me abomino. Job está diciendo, yo me arrepiento de haber cuestionado a Dios, me abomino de eso, me arrepiento. Y dice el versículo 10, cambió el Señor la suerte de Job cuando él oraba por sus amigos y el Señor le dio el doble todo lo que antes poseía. Volvió a tener animales, hijos, hijas, y dice el versículo 16, después de esto vivió Job 140 años, vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Yo quiero eso en mi vida, amados, mis tataranietos. Él pasó por el valle de la sombra de la muerte. Él no conocía a Dios, él cuestionó, él era religioso. Pero Dios permitió una experiencia tremenda como fue conmigo, amado.
te piensa que tengo cara para dudar de Dios. Yo que tuve la piedra podrida, todo necrosado, 2 años en hospitales, 20 cirugías, yo vi bichos en mi cuerpo podrido, un olor a podrido, y yo vi a Dios curar todo eso, y además de curar mi cuerpo, curó mi mente, mi corazón, mi mente, mi alma, mi espíritu, me dio vida nueva por su sangre. Entonces, Job murió viejo, 100 y pico de años, farto de días, porque él tuvo una experiencia con Dios. Vean, amados, quien tiene la solución final siempre es Dios. Y vean, tengo 5 minutos. Dios está poniendo en tu corazón una promesa que vas a orar encima de esa promesa en esta noche. Jesús nos ama, Él sufrió por nosotros en nuestro lugar, murió por nuestros pecados, probó su poder, resucitó de entre los muertos. Debemos creer, debemos tener una razón para creer. Romanos 8:28 dice que sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que fueron llamados según su propósito. Dios tiene algo bueno para tu vida en esta noche. Entonces nuestras oraciones serán hechas en esta noche, y todos los cultos en los cuales el Espíritu nos guía esto, todo será corregido y solucionado. Vamos a confiar y esperar, confiar y esperar. Entonces luche para ser un hombre o una mujer de oración. Es en la oración que sucede el despertar espiritual. El propio Jesús dependía de la oración. Los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Entonces no vivo una vida espiritual de madera, paja y heno, vivo una vida de oración de oro refinado. Eso va a hacer la diferencia en tu vida. Pastor, ¿cuál es el gran problema de los evangélicos? La falta de oración. Falta de oración. ¿Por qué hay tanta gente haciendo estupideces? Falta de oración. ¿Por qué hay iglesias arrastrando al pueblo para la puerta ancha que lleva a la perdición? Falta de oración. Porque cuando la persona ora, Dios habla. Cuando la persona ora, Dios habla. Y hay personas que no oran para no oír a Dios decir: mira la forma que tratas a tu marido. Mira cómo estás tratando a tu mujer. Tu oración está interrumpida, está cortada. Ah, no, pero él. Rode, qué locura, ¿cómo puede ser Pedro? Estamos aquí orando. Pastor, fui al médico, hasta aquí el examen no dio nada, pero tengo miedo. No hablas eso conmigo. Dios ya hizo la obra, ya completó. Dios no deja por la mitad. El salmista en el Salmo 143 dice eso: a ti levanto mis manos, mi alma ansea por ti, como tierra sedienta. Date prisa, Señor, a responderme. Mi espíritu desfallece, no me escondas tu rostro, para que no me vuelva como los que bajan a la cueva. Hazme oír por la mañana tu gracia, pues en ti confío. Muéstrame el camino por donde voy a andar, porque a ti elevo mi alma. Líbrame, Señor, de mis enemigos, pues en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, pues tú eres mi Dios. Guíame con tu buen espíritu por un camino plano. Vivifícame según el amor de tu nombre, por amor de tu justicia, libra de la tribulación mi alma, y por tu misericordia acaba con mis enemigos, destruye a todos los que atribulan mi alma, porque yo soy tu siervo y yo anhelo por ti. Yo anhelo por ti, mi alma te anhela, Señor, como una tierra sedienta, clamo por ti, Señor. Entonces nuestra oración personal, congregacional, y escucha este minuto final, no busque otra fuente, por favor. Yo sé noticias ahí de fuera, gracias a Dios tenemos un pueblo. Hay creyentes que van a cartomantes, van a consultar
hechiceros, ocultistas, porque si Dios no obra, el diablo va a obrar. Y muchos hacen eso y no podemos distraernos con el mundo. Pastor, pero allá afuera hay un problema. Amado, siempre tendremos problemas. Nuestra sociedad siempre tendrá problemas, bañada en problemas de 1500. Si tú ves cuántos revueltos ya hubo en Brasil, cuántas guerras internas, ya hubo muchos problemas, lee la historia, vas a conocer. Entonces expresamos de Dios en este momento. Vamos a orar, vamos a dialogar con el Espíritu Santo. Vamos a ser guiados por Él en este momento. Vamos a orar. Porque Dios ya puso en mi corazón esta promesa. No habrá imposibles en ninguna de sus promesas. No habrá imposible nada de lo que Él prometió. Y antes, solo para que ustedes sepan cómo Dios me habló. Esto fue antes del culto cuando pedí la dirección para la oración. En verdad les digo que aquel que cree en mí hará las obras que yo hago y otras mayores hará porque yo voy junto al Padre. Y todo lo que piden en mi nombre, eso lo haré. ¡Wow! Todo lo que piden en mi nombre, eso lo haré, a fin de que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden alguna cosa, en mi nombre yo lo haré. Si ustedes me amen, guardan mis mandamientos. Señor Jesús, tú eres fiel, Señor. Tú obras. Tú tienes el bálsamo de cura para esa persona que está con dolor de cabeza horrible que no pasa. Corazón dilatado, presión alta, dolor en la articulación, dolor en el cuerpo. Exámenes que dieron enfermedades. Pero en esta noche tú nos dijiste que podemos hacer cosas mayores, cosas incomunes. Esa persona con problemas de familia, en la justicia, problemas de dinero. En esta noche, Padre, seremos valientes porque vamos a llamar a existencia lo que no existe. Tú vivificas a los muertos, llamas a existencia lo que no existe. Yo creo en esto, Padre, y vamos ahora a orar en el altar. Voy a pedir al obispo André que me ayude, al obispo nacional también que me ayude, al obispo Bruno también que me ayude. Por gentileza, vamos a estar aquí adelante. Si hay aquí algún obispo de oración, salga a su lugar. Crea que todo esto fue preparado por Dios. Agradezco a los obispos que predican aquí. Vamos a orar por la iglesia ahora. Pueden venir hacia adelante. Saben, hay personas aquí diciendo: hay una situación en mi familia, hay una situación en la justicia, una situación grave, difícil. Como Pedro, que estaban con 16 guardas armados, 2 presos en el troco, encadenados, cordón de hierro, tinieblas. Pero había una oración incesante. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. No permite que ninguna de estas razones bloqueen tu vida con Dios. Vamos a orar. Venga al altar.